Físicamente, sí, con A. Físicamente. Cita. Mantenerse activo físicamente. Muy bien. Muy bien, correcto. Estás escribiendo bonito, ya dijo. Mm, cita. Mira. Mantenerse, dice, acá dice mantener nomás. Mantenerse, lo has puesto. Un peso saludable. 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 Saludable, has hecho.
Buenas noches, ingeniero. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Sí, sí se escucha correctamente. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. SIC. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso Extensionista Rural Agropecuario. El ponente a cargo el día de hoy es el ingeniero Abraham Teófilo Moyano desde Ecuador. Antes de comenzar con esta exposición, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan lo va a estar respondiendo el ingeniero Abraham al final de la ponencia. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su exposición. Sí, efectivamente, muy buenas noches. Gracias por darme el pase a este tema de suma importancia para el sector agropecuario. El tema de extensionismo rural es de suma importancia eh, para dar cumplimiento muchas veces a programas y proyectos en el sector agropecuario. Entonces, bienvenidos y muy buenas noches en este tema. En este momento voy a proceder con la presentación. Sí, efectivamente, como les manifestaba, este tema es de suma importancia, especialmente para técnicos extensionistas en el tema, en el sector agropecuario. El contenido a tratar en primera instancia tenemos de conceptos eh, para ir conociendo del tema en general. Posteriormente, técnicas de comunicación también es importante conociendo sus temas. Diagnóstico rural participativo también es ir conociendo también cómo se debe hacer ese proceso. Eh, Métodos y técnicas de capacitación y planificación de la capacitación también. También existe también enfoques de acuerdo a cómo esté diseñado un proyecto agropecuario. Muchas veces también tienen enfoques ambientales, enfoques de equidad de género. También existe otro enfoque también en el tema de la participación de jóvenes, muchas veces en proyectos. Entonces, esos enfoques también es importante conocerlos, principalmente para ir dando un cambio en el tema de extensionismo, principalmente puede ser en el tema pecuario, en el tema forestal, en el tema agrícola. Entonces es importante ir conociendo esos temas fundamentales que son en estos procesos, muchas veces participativos también a nivel del sector agropecuario. Y partiendo, como les manifestaba, ir conociendo el tema de extensión. La extensión es como un medio educativo entre personas intercomunicadas, es acompañar al productor en el conocimiento de los adelantos tecnológicos, teniendo en cuenta sus propios hallazgos y capacidades de su labor. Entonces, ¿qué nos quiere decir este concepto? Que nosotros, como capacitadores, eh, también muchas veces se le denomina también promotores. Lo que buscamos es eh, acompañar al productor con nuevas tecnologías en el sector agropecuario. Entonces, en el campo, el productor eh, tiene experiencia 10, 15, 20, 30 años en cualquier rubro. Puede ser en el rubro pecuario, el rubro agrícola, en el rubro forestal, en el rubro también, denominándolo un poco también en el tema piscícola. Entonces nosotros lo que tenemos es que acompañar y con nuevas tecnologías, principalmente muchas veces hacer un impacto positivo en el sector agropecuario para que con las nuevas tecnologías sea un cambio, no brusco, sino un cambio, un porcentaje de cambio sería principalmente con estos cambios, con nuestras nuevas tecnologías, ir cambiando el
tema de la producción, la productividad y por ende mejorando los ingresos económicos. Como manifiesto, en todo proyecto, programa a nivel estatal o a nivel de, puede ser empresas privadas que se dedican a hacer extensionismo, principalmente lo que se busca es mejorar las condiciones de vida de las personas que se dedican a la producción agropecuaria. Entonces, eso es en el campo, buscar nuevas tecnologías, con esas nuevas tecnologías dejar el conocimiento sembrado en el productor. Y muchas veces, con ese conocimiento que adquieren los productores, obviamente que deben aplicar en sus fincas, y muchas veces eso se debe replicar en otras fincas aledañas. Entonces, ese conocimiento que adquieren los productores es muy válido, principalmente para ir cambiando. Obviamente que no se va a hacer un cambio radical al 100%, pero lo que nosotros queremos ir buscando, un ejemplo que se vaya cambiando un 10%, posteriormente 30, 50, 70 y al final un 100%. Esos cambios muchas veces son cambios de infraestructura, puede ser también una alianza estratégica, muchas veces son las entidades bancarias, puede ser banca pública, banca privada, en el cual, mediante un programa o proyecto, se articulan acciones a nivel estatal, a nivel institucional, con diferentes instituciones se engrana y posteriormente, con la persona capacitada en ese rubro principalmente, puede acceder a la parte crediticia que se denomina a un crédito agropecuario porque la persona fue formada principalmente con nuevos conocimientos y se engrana al crédito hacia el productor. Muchas veces hay créditos hacia el sector rural, mujer rural, actualmente. Entonces, eso es lo que se busca, con ese conocimiento que mediante ese crédito agropecuario, esa captación económica se vaya por una línea, pero en esa línea bien marcada, con los nuevos conocimientos adquiridos, posteriormente ese dinero se ha bien invertido y posteriormente el productor pueda cancelar principalmente sus letras de acuerdo sería la tabla de amortización que se denomina a nivel de las instituciones financieras. Entonces, eso también es un logro principalmente para que el productor, principalmente el pequeño, no se quede solo pequeño, entonces siga creciendo, posteriormente sea mediano y al final puede ser grande, un exportador principalmente. Entonces, eso es lo que se busca, es sembrar conocimiento y que con ese conocimiento adquirido posteriormente genere mejor eh, productividad, mejor producción y por ende mejor ingreso económico en sus unidades productivas agropecuarias. Y aquí también tenemos otro concepto en la cual nos manifiesta que es un extensionismo rural o que es el extensionismo rural. Es una parte de los procesos de desarrollo rural en el cual el extensionista y el productor rural junto a su familia interactúan sobre un objeto de conocimientos tendientes a lograr el desarrollo integral de las personas y su participación activa, autónoma y solidaria en procesos organizativos que contribuyan a la transformación y desarrollo de la sociedad. Entendemos por extensión todo proceso que signifique transferencia de información con intencionalidad educativa en el medio rural. Entonces, yo ya me estaba adelantando a estos conceptos básicos. Lo que queremos es muchas veces la participación activa de un grupo de personas en la cual se interesen por un tema en particular y posteriormente ese tema muchas veces mediante el tema de la asociatividad, también voy a, a tocar el tema de la asociatividad. Un grupo de personas posteriormente con ese conocimiento se buscan un fin y un objetivo y posteriormente a nivel institucional se busca un acuerdo ministerial en la cual estén constitucionalmente o a nivel jurídico que se denomina, tengan una identidad en el sector agropecuario. Y posteriormente, con esa identidad, pueden buscar recursos económicos ante una entidad que tenga pongámosle, los beneficios en el sector agropecuario o las competencias al 100% que se denomina en el sector agropecuario. Entonces, con eso se direcciona y posteriormente puede recibir programas y proyectos a nivel del sector rural. Eh, También en el campo también hay que trabajar con las personas que son, muchas veces se le denomina personas naturales, pero siempre con la visión
del extensionista en el campo, de acuerdo al país de origen, muchas veces, pero les hablo de la experiencia de Ecuador, en la cual siempre se ha mencionado, de acuerdo a la institución pública, principalmente, cuáles son los beneficios de ser, muchas veces, tener una organización o una asociación con fines, obviamente sin fines de lucro, en la cual mediante ellas se puede captar recursos económicos de programas y proyectos a nivel institucional. También ONGs que estén aportando al sector agropecuario. Entonces, yo les hablo desde mi perspectiva, lo que se ha hecho. Entonces, mi funcionalidad siempre ha sido direccionales a las personas que se asocien, formen de acuerdo a sus fines y objetivos. Obviamente, si son pecuarios, son agrícolas, muchas veces son agroproductivos, también tienen un poco de la visión, también algunos productores tienen un poco, son visionarios en el tema también turístico, entonces también pueden engranarle, eh, pueden tener ganado, pueden tener en el tema agrícola, ciclo corto, ciclo perenne, posteriormente también pueden tener la parte piscícola y también puede engranar el tema sería el tema turístico, en la cual consiste que las personas visiten mediante acá en Ecuador, pongámosle el MINTUR, el Ministerio de Turismo, en la cual eh, pueden venir visitantes de otros países y visitar ese punto específico, esa finca que es agroturística, en la cual pongámosle que llegan personas de España, de Italia, de Colombia, son ejemplos, y en la cual van a visitar esta finca agroturística, hacen un seguimiento a la finca, eh, visitan cultivos, pueden ser cítricos, un ejemplo, pueden visitar también el tema piscícola, hacer pesca deportiva, posteriormente pescan y hacen una comida, y obviamente pueden recolectar también la parte agrícola, pueden dar valor agregado también a la producción láctea, hacer quesos también, quesos frescos o cualquier tipo de queso, y posteriormente hacer una canasta y venderle al turista. Entonces, por ahí el tema fundamental, eh, las ideas que tienen en el campo los productores. Entonces, esas ideas hay que pulirlas, direccionales en función a lo que necesita el personal o el sector agropecuario. Entonces, esa es la idea de la persona que esté trabajando del extensionismo rural, de llegar, trabajar con ellos principalmente y, eh, ¿cómo sería? Como guiarlos principalmente a las ideas que tienen ellos, en qué quieren trabajar, principalmente en qué rubro, en qué quieren especializarse principalmente, quieren ser promotores, pongámosle un ejemplo, eh, promotores en el sector pecuario, quieren ser inseminadores. Entonces, ¿qué hace este inseminador a futuro? Lo que busca es que un programa, un proyecto tiene un inicio y un fin, y posteriormente el promotor queda en la parroquia, en el cantón, muchas veces, y él puede dar un seguimiento a ese proyecto que ya quedó finalizado, cerrado, eh, con los conocimientos adquiridos. Va de finca en finca haciendo el proceso de inseminación artificial y obviamente que tiene una ratificación de un ingreso, puede ser por inseminación artificial, un ingreso extra a sus ingresos económicos diarios que tiene en su finca. Entonces, por ahí es la idea de ir trabajando con ellos, muchas veces con líderes comunitarios, con promotores, y posteriormente dejar sembrado el conocimiento en el sector agropecuario. La extensión también es un proceso educativo informal orientado hacia la población rural con el que se proporciona asesoramiento, información para ayudarla a resolver sus problemas. Toda la transferencia de nuevas tecnologías, la capacitación de productores, la información técnica, la asistencia técnica y los procesos de educación no formal que se generan en el medio rural pueden estar contempladas en esta definición amplia, flexible de lo que denominamos como extensión rural. ¿Qué nos manifiesta esos conceptos? Que mediante estas nuevas tecnologías, esta transferencia eh, de nuevas tecnologías hacia los productores, capacitación, información técnica, asistencia técnica, muchas veces de finca en finca, toca hacer un cronograma de actividades, irles visitando a los que estén más cercanos para ser más efectivos. Entonces, lo que buscamos también es
resolver los problemas que tienen el sector agropecuario. Pongámosle un ejemplo, tienen un problema que no puede ser tanto enmarcado en el sector agropecuario, puede ser un problema, pongámosle vial, que también tiene que ver eh, mucho en el sector agropecuario. No tenemos vías de primer orden, de segundo orden. Entonces, lo que buscamos también, me ha pasado como extensionista, buscar quién tiene la competencia de la parte vial. Entonces, organicémonos, hagamos un oficio y dirigímonos mediante ese oficio a la entidad que tiene esa competencia. Entonces, también el extensionista ayuda en otra instancia que sería, de acuerdo a la institución pública, buscar una solución a sus problemas que tiene el sector agropecuario. Pongámosle un ejemplo, no tienen energía eléctrica, entonces debemos a dónde acudir, hacer un oficio, buscar una solución, quién nos puede ayudar en esos temas. Un ejemplo, hay personas con discapacidad también, podemos hacer un oficio, ayudarle al productor, al sector agropecuario. Miren, la competencia en esto tiene primero, pongámosle el ejemplo, el, en primera instancia tiene que ser, si estoy en una parroquia, el presidente del GAT parroquial. Nos puede aportar por ahí, ingresamos del oficio por ventanilla única, posteriormente el presidente se dirige, eh, puede ser a un municipio que también tiene una competencia en estas ayudas humanitarias, en este caso, o si no, puede ir al Ministerio de Inclusión Económica Social. Entonces, el extensionista tiene no solo enmarcado en el sector agropecuario, también puede aportar de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a las competencias que tienen las instituciones públicas, también puede aportar con un granito de arena, que sería en este caso, aportar, hacer un oficio y direccionar a las personas que están en el sector agropecuario, en el sector rural. Y yo estoy hablando desde mi, desde mi punto de vista, lo que se ha hecho, cómo se ha trabajado, se ha engranado a nivel institucional también. Me ha pasado a mí, yo les doy lo que me ha pasado, ha llegado a la institución pública que se trabajaba en ese tiempo, sin tener nada que ver en el sector agropecuario. Eh, Mire, ayúdeme con un oficio que necesito para enviar al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Venga, le ayudamos a hacer el oficio, lo imprimimos, venga y le vamos a dejar en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Porque son personas que están en el sector agropecuario, son personas que aportan eh, hacia la ciudad con productos, puede ser pecuarios o agrícolas. O muchas veces también, si se dedica a la parte forestal, cultivos con fines comerciales. O, o sería en este caso eh, con árboles o plantaciones con fines comerciales. Necesitan un ejemplo, sacar una guía, no sabe a dónde asistir. Mire, ¿quién tiene la competencia de dar una guía? Es Agrocalidad. Mire, queda en tal dirección. Si tengo el tiempo, le dejo allá en esa instancia para que saque una guía de movilización. Entonces, o direccionales en cualquier tema agropecuario. ¿Cuáles son los principios de la extensión rural? La extensión rural, la adopción es el enfoque participativo, implica trabajar necesariamente las desigualdades de género, tales como acceso a tierra, también si tenemos el conocimiento cómo dar o cómo direccionar, cómo acceder a la tierra. Les hablo de acá de Ecuador, en primera instancia, cuando el productor no tiene una escritura que se denomina global, por primera vez, quien le apoya en ese campo es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, si no tiene escritura, diríjase al Ministerio de Agricultura y Ganadería para acceder a una escritura por primera vez en esta instancia. Y posteriormente, los técnicos que se dedican en este proyecto planifican, posteriormente le visitan a su finca y accede a tener su escritura por primera vez, la cual le servirá al productor también acceder a un crédito a nivel de la entidad bancaria porque tiene un título de propiedad, ya en la cual sale que es propietario de esas tierras. Puede ser de una finca de 50 hectáreas, de 25 hectáreas, como el hectareaje que tenga. Entonces, si podemos direccionarle, tenemos el conocimiento cómo es este proceso, lo podemos hacer. En el tema crediticio también, al empleo bien remunerado también es importante, a la educación técnica y profesional. Muchas veces
se puede engranar, se puede coordinar acciones a nivel municipal, hacer un proyecto y mediante la instancia que puede capacitar, como es el secado acá en Ecuador, se puede hacer engranar un proyecto y capacitarle al productor y posteriormente que el productor tenga un certificado en la cual le diga que tiene conocimiento en el sector agropecuario. Entonces, podemos hacer muchas cosas como técnicos, como extensionistas, como promotores a nivel del sector agropecuario. Toma de decisiones, comercio justo también. En el comercio justo podemos hacer lo siguiente. En la cadena de valor podemos dar valor agregado, posteriormente hacer una feria de inclusión en el tema agropecuario, principalmente con el pequeño y mediano productor. Lo que buscamos desde, en este caso, del comercio justo, es que al productor se le pague lo que está estipulado muchas veces con un precio oficial y posteriormente a nivel de mercado lo que buscamos es que dentro de la cadena sacarlo al intermediario y posteriormente que vaya el producto, valga la redundancia, del productor al consumidor final. Entonces rompemos esa cadena de intermediación en la cual sacamos de la jugada al intermediario y el producto llega del productor al consumidor final, llega a un precio más justo, que es lo importante, haciendo canastas, yo prefiero canastas de la mata a la mesa. Entonces, con eso buscamos que el productor principalmente tenga un mejor precio o un comercio justo que se denomina a nivel del sector agropecuario. ¿Cómo lo hacemos? Mediante unas ferias, pueden ser mediante ferias agropecuarias, en la cual incluye que vayan diferentes productores, pueden ser de diferentes zonas, diferentes parroquias, ante un cantón, posteriormente visitan la gente y compra los productos, puede ser valor agregado y obtenemos un precio justo hacia los productores. Eso es lo que buscamos. Se puede llamar de la mata a la mesa o podemos hacer unas canastas también valoradas de acuerdo a lo que vaya. Puede, pongamos el ejemplo, puede ir plátano, puede ir también huevos de campo, puede ir una papaya, puede ir pescado, puede ir queso. Entonces, todo lo que va dentro de la canasta valoramos y posteriormente sacamos un precio. Pongámosle un precio de 10, 15, 20 dólares. Entonces, hay tres canastas diferenciadas en la cual el productor puede ofrecer a los visitantes a esa feria y principalmente de acuerdo al bolsillo del comprador puede acceder a canastas de 10, de 15 o de 20 dólares. Entonces, por ahí es la idea también del extensionista rural apoyar en esto de las ferias de comercialización que se denomina, o acá tenía en el tiempo que se hacía el extensionismo, denominaban cialcos, en la cual se apoyaba al sector agropecuario en la venta de lo que se produce en el campo, como puede ser cítricos, naranjas, plátano, piña, yuca, huevos criollos, papayas, todo lo que se produzca en el campo y que el productor tenga un precio justo. Puede ser una gallina criolla, también puede ingresar en estos procesos y que obtengan un precio desde el productor hasta el consumidor final, rompiendo esas cadenas de intermediación. Extensionismo o agente de extensión agropecuaria corresponde a un individuo que se asume y desempeña bajo el papel de facilitador de procesos también. Eso es importante. El facilitador facilita un proceso. Un proceso puede ser un proyecto, un programa que va vinculado la contratación de técnicos dentro de ese programa o proyecto o dentro de ese componente que está enmarcado en el proyecto, que se contrate técnicos y den asistencia técnica al pequeño y mediano productor. Puede ser en la parte agrícola, en la parte pecuaria, en la parte forestal, cómo esté diseñado el proyecto. Entonces, eso es lo importante también, el rol que juega un extensionista agropecuario. Si el proceso educativo no facilita y permite a las personas y sociedad recrear sus espacios y su mundo, lo que estamos logrando es que las personas se adapten como tiene que hacerlo cualquier otra especie animal. Entonces, por lo que, pero por suerte, muchos creemos que una de las características maravillosas del ser humano es que está llamado a adaptarse, sino insertarse y ser protagonista de un proceso histórico. Entonces, lo que buscamos también nosotros en el sector agropecuario es cambiar, muchas veces el productor tiene el conocimiento de 15, 20 años, pero cuando hacemos el extensionismo,
llegamos hacia el productor y posteriormente regresamos y con ese conocimiento que adquirió, vemos los cambios que el productor hizo. Pongamos un ejemplo que en un proyecto de ganadería, recuerdo clarito que yo hice una exposición y posteriormente yo les manifesté esta frase, que la persona que es ganadero principalmente debe tener en primera instancia mínimo un corral y una manga. ¿Para qué? Para hacer un mejor manejo. eh, Queremos hacer una vacunación, una desparasitación, eh, un programa sanitario, pero anteriormente, ¿qué se hacía? Se subía a un caballo, se cogía un lazo o un cabo, que se denomina acá o una soga también tiene otro nombre en el campo. Y lo que se hacía es laciarlo al ganado, pasar todo el día laciando el ganado para cogerlo y perdemos mucho tiempo. Entonces, con esto buscamos es mejorar tiempo. Entonces, pongámosle el ejemplo, si quiero vacunar con una manga tranquilamente de 12 o 14 ejemplares que ingresen en la manga, hago un mejor manejo, un manejo adecuado principalmente y reduzco los tiempos, puedo visitar más fincas. Entonces, podemos hacer con materiales de la zona, obviamente, para que los gastos no incurran en gastos altos el producto. Pero debemos dejarle la idea. Eh, Se puede también, si podemos hacerlo, dejarle un plano. Miren, esta es la dimensión, cuánto necesita de material, si es posible dejarle un presupuesto, miren cuánto va a gastar y los beneficios, las bondades que le brinda tener una construcción en su fin. Y por ahí el asunto. Y posteriormente los productores hicieron los corrales de las mangas y los técnicos que se dedicaban al extensionismo les resultaba más fácil, tenían mm, y también menos probabilidades de sufrir un accidente. Ya saben que si se trabaja con ejemplares se puede sufrir un accidente. Entonces, eh, eh, eso es lo que buscábamos también, y con una construcción y pasando no solo los productores, sino muchas veces los que tienen fincas tienen también trabajadores y también hay que precautelar el trabajador. Si tenemos una construcción, también podemos precautelar que ante las lluvias, ante también un evento adverso que puede suscitarse a nivel de las fincas. Entonces, eso es lo que estamos buscando con el tema del extensionismo rural. Un extensionista es un promotor o gestor de desarrollo rural, un agente que favorece a la realización de procesos de desarrollo rural. Estos agentes deben de cumplir con ciertas características propias para su actividad, al realizar dentro de la localidad que les haya sido recomendada o que ellos mismos hayan escogido. Es necesario que cuenten con conocimientos y experiencia en la prestación de servicios profesionales relacionados también con el medio rural, que realicen un debido diagnóstico del lugar para que el proyecto que habrán de impulsar, asesorar o poner en marcha para que tenga resultados viables y sobre todo que a los habitantes del lugar les sea beneficio en el mejoramiento de la calidad de vida. Como les decía al inicio, todo proyecto tiene mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores, tanto en la parte pecuaria, en la parte agrícola, se dedican a la parte piscícola. Entonces, lo que se busca mediante los programas y proyectos es mejorar la vida del sector agropecuario, sea en cualquier rubro, en la parte pecuaria, en la parte agrícola, si existen personas también que se dedican a la parte forestal. Entonces, es ese cambio de vida, de calidad de vida. ¿Y con qué? Con el conocimiento. Si tenemos conocimiento, como yo les decía una vez a uno, a mis técnicos en un proyecto, el que tiene conocimiento tiene poder. ¿Por qué? Porque mediante ese conocimiento tú puedes cambiar eh, en primera instancia como persona y posteriormente, pues que la gente que estés capacitando mediante ese conocimiento cambie sus vidas. ¿Cambie cómo? Mejorando la finca, como el ejemplo, si tenemos producciones de ciclo corto, pero no estamos dando un buen manejo agronómico de los cultivos, mm, no hacemos eh, una prelimpieza antes de sembrar, no aplicamos un preemergente, sembramos, obviamente que
la maleza le va a ganar a la semilla. Entonces, dejando esos nuevos conocimientos hacia las personas, hacia los productores, posteriormente obviamente que va a subir o va a elevar la producción y va a tener mayor ingreso económico. Recuerdo clarito que un compañero, eh, nuestro director un tiempo de un proyecto, manifestaba cómo competimos en el mercado. Y te pone a pensar esa pregunta, ¿cómo compites con el mercado? Obviamente que hay fluctuaciones de precios, de ofertas y demandas, pero ¿cómo compites? Produciendo más es la respuesta que me dijo él, produciendo más. Y tiene lógica, porque si produces más, obviamente si el precio está bajo, vas a compensar los ingresos económicos. Eh, entonces, y en la parte agrícola, en la parte pecuaria, como igual, si tengo, pongamos el ejemplo, 100 litros de leche, pero el precio oficial me dice que 0,42 centavos más beneficios si son fincas predios libres de brucelosis y tuberculosis, centavos adicionales por calidad, sólidos totales y de acuerdo al acuerdo ministerial que existe a nivel institucional, a nivel de Estado ecuatoriano. Entonces, mediante ese conocimiento, lo que podemos hacer es mejorar la parte nutricional, mejorar el estado sanitario, mejorar el estado también de razas, nuevos cruzamientos, la parte también de manejo en sí. Entonces, con eso mejoramos la producción y vamos a tener mejores ingresos económicos en nuestros datos, nuestras fincas, nuestras producciones o dentro de nuestras unidades de producción agropecuaria, denominada UPAs. Quienes como agentes externos trabajan como los productores rurales, como los campesinos, también se les denomina, y sus familias, sea un ingeniero agrónomo, un veterinario, un sociólogo, un trabajo social, entre muchos otros profesionales o profesiones, son actores que se desenvuelven en actividades, situaciones que abarcan un campo y amplio que va desde exponer temas de su especialidad en reuniones de productores, funcionarios o técnicos, hasta trabajar en actividades de educación y capacitación formales y no formales, pasando por integrar equipos interdisciplinarios. ¿Qué significa esto? Que a nivel del sector agropecuario, dentro de programas y proyectos, a veces se hace contrataciones de ingenieros agrónomos, de ingenieros agropecuarios, de ingenieros forestales, de ingenieros acuícolas, ingenieros en alimentos, ingenieros comerciales, porque cada quien tiene su conocimiento, pero obviamente dentro de los componentes de un proyecto y las actividades que se va a desarrollar necesitan profesionales que tengan diferentes conocimientos en la cual se une ese conocimiento y se engrana y posteriormente el proyecto llega a su fin buscado. Entonces, el ingeniero comercial, ¿qué va a hacer? Muchas veces dar valor agregado, hacer los procesos de comercialización. Obviamente, si dentro del proyecto nos manifiesta que tenemos que hacer, buscar centros de acopio, buscar empresas anclas, firmar contratos en la cual nos va a absorber la cosecha, principalmente eso lo tiene que hacer el ingeniero comercial. Posteriormente, el ingeniero de alimentos puede hacerlo, verificación de los alimentos, calidad de alimentos, principalmente, verificación a nivel de un laboratorio, buenas prácticas de manufactura, las BPM, BPA, todo lo que se puede hacer con las entidades de control, principalmente. Y los ingenieros de las otras ramas, el agrícola, se dedicará al manejo agronómico en sí de los cultivos, ciclo corto, ciclo perenne. El ingeniero zootecnista, veterinario, se va a dedicar al componente de la parte pecuaria. Y el agropecuario tiene diversas partes, lo agrícola, lo pecuario. Entonces, principalmente por eso la contratación en los proyectos y programas de equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, como se les pueda denominar. Cumplir con funciones en organismos, instituciones y empresas del sector público y privado, asesorar a productores individuales o asociados, formar y coordinar grupos para resolver problemas técnicos y o comunitarios, elaborar proyectos de desarrollo rural, entre otras. Su adecuado desempeño en estas situaciones depende de cualidades y habilidades personales, como así también el conocimiento de teorías, métodos y técnicas de lo que se denomina extensionismo rural. Justamente lo que yo les manifestaba en anterioridad, eso es lo que tiene que hacer el extensionista, el técnico, el promotor, el colaborador,
como se lo pueda denominar. El trabajo vinculado al desarrollo rural se lleva a cabo en una realidad compleja, donde el productor y su familia, sus principales interlocutores, se relacionan, interactúan con otros actores sociales. Por ello es necesario que el profesional conozca el contexto de desenvolvimiento en su futuro de trabajo, conocer los componentes fundamentales en un momento histórico determinado y relacionar las acciones de extensión con las políticas de desarrollo rural. Entonces, como yo les decía, si hacemos extensionismo rural, deberíamos conocer principalmente muchas veces las competencias, pongámosles un ejemplo, las competencias en el sector agropecuario, ¿quién las tiene? Principalmente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería es un ente rector de la política agropecuaria, posteriormente bajando de nivel, acá en Ecuador, pongamos el gran ejemplo de un consejo provincial, tiene las competencias al 100% en el sector agropecuario. Bajemos de nivel en un cantón, tiene competencias también en el sector agropecuario, los municipios también, muchos municipios la tienen y también pueden aportar en el tema del sector agropecuario. Y bajando ya de nivel en la parroquia, también tiene competencias en el sector agropecuario, la parte vial, la parte también ambiental. Entonces, por ahí debemos ir conociendo también esos temas, principalmente, y las competencias de otros ministerios, también para poder engranar el sector agropecuario. A nivel también de la parte crediticia, y cómo puede hacer un crédito. Nos ha tocado también muchas veces armar expedientes en el cual se colabora al productor armando un expediente, los requisitos fundamentales, ingresando a las instituciones bancarias y posteriormente que accedan a un crédito, la parte crediticia, para que con ese, hablemosle así, cuando es pequeño se denomina capital semilla, un microcrédito, para que con ese crédito, pongamos un ejemplo, denominado a ciclo corto, y con eso que vaya incrementando principalmente hectáreas de producción. Nos dedicamos a la parte pecuaria, que compre mejor genética y mejore la producción. La parte también piscícola, la parte porcícola, avícola, entonces eso buscamos también, engranar a nivel institucional y que el productor mejore sus condiciones de vida. ¿Qué se necesita para ser un buen extensionista? Excelentes habilidades de comunicación y relacionamiento con personas de diferentes niveles. Ser persona con conocimiento integral o sistémico de la organización y su entorno. Contar con una excelente capacidad de redacción y habilidad para construir informes de avance de acompañamiento que realiza cada empresa. ¿Qué significa esto? Si tenemos un programa, un proyecto, obviamente que vamos a tener el objetivo fundamental, las metas, muchas veces mensuales, pongamos el ejemplo. Entonces, tenemos que dar cumplimiento a lo que nos está dando el proyecto. Tenemos que capacitar, pongamos un ejemplo, 300 productores mensuales. Entonces, tenemos que llegar a esa meta. Obviamente, tenemos que dar asistencia técnica, pongámosle el ejemplo, a 70 productores mensuales. Entonces, tenemos que llegar a esa meta que nos está manifestando el proyecto. Entonces, hay indicadores en la cual debemos dar cumplimiento y hacer una buena programación para posteriormente ingresar al sector agropecuario y ser más eficientes al momento de hacer el extensionismo rural. Bueno, principalmente esta guía positiva nos manifiesta que el extensionismo tradicional ante un nuevo extensionismo holístico. Anteriormente, ¿qué pasaba? El modelo básicamente lineal y unidireccional, la información se origina de los investigadores, luego llega a los extensionistas y a través de ellos a los productores. No hay retroalimentación, ¿ya? Carece de mecanismos de diálogo hacia los productores, se basa sobre todo en la oferta tecnológica y no considera la demanda. Posteriormente, en el extensionismo tradicional, los productores son pasivos, solo reciben la orientación del extensionista. Siguiendo el proceso, se basa sobre todo en resolver problemas agronómicos para aumentar los rendimientos. Este modelo opera en un contexto de economía cerrada, razón por la cual no existe. Ya, y siguiendo al nuevo extensionismo holístico,
mejor calidad de vida de los productores. Desde el inicio yo he pasado por esto de mejorar la vida de los productores. Mayores ingresos económicos, también ya he tocado esos temas, cómo lo podemos hacer, cómo mejorar los ingresos económicos de los productores. Individualmente, personas naturales o jurídicamente mediante una asociación agroproductiva, agropecuaria, agrícola, ganadera, de acuerdo a sus fines y objetivos. Entonces, puede ser también en el tema turístico, involucrar también a engranarla dentro de la asociación. Entonces, mayor productividad, mayor competitividad, plan de trabajo, territorio sobre un producto, cambio de actitud de los productores. Me voy al final, cambio de actitud de los productores. Muchas veces se utilizan los términos del cambio del chip en la parte de tecnología. Sacar un chip, el chip que tiene el productor, y ponerle un chip nuevo. Obviamente con ese chip nuevo, ¿qué quiere decir? Que ese chip nuevo viene con nueva información. La nueva información sería lo que está aquí. Mayores ingresos económicos. ¿Cómo lo puede hacer? Mayor productividad, mayor competitividad, plan de trabajo, hagamos un plan de trabajo, ¿cómo lo puede hacer ese trabajo? En tiempos, ¿cuánto le va a costar eh, cada actividad que la va a hacer en su finca? Y eso es el cambio que actualmente. Y también hacer siempre una retroalimentación. Si hacemos una capacitación, una disertación, eh, al final, o si tenemos que llegar cada 15 días, cada mes o cada semana, de acuerdo al cronograma de actividades, tenemos que retroalimentar. ¿Qué vimos la semana anterior? Eh, ¿quién, quién me dice cuál fue el tema principal? Siempre una comunicación con los productores, porque anteriormente el facilitador, el promotor, el extensionista, llegaba a dar su información y lo que hacía el productor escuchaba y hasta ahí. Lo que buscamos actualmente es que el productor también, con su experiencia que tiene, 15, 20 años, 30 años en el sector agropecuario, también dé a conocer su experiencia y posteriormente hacer un tipo conversatorio, sería en este caso, y esas ideas que él tiene, ese conocimiento adquirido, muy válido de los productores, posteriormente engranar un poco de tecnología y mejorando esos conocimientos que tiene, puede ser con una infraestructura, como le decía, con una pequeña infraestructura con materiales de la zona, y lo que nos abarata es eh, en menos tiempo hacer las mismas actividades que nos costaba hacer en un día. Un ejemplo, en un día me dedicaba a hacer un tema de desparasitación en bovinos, pero con esta nueva tecnología, esta construcción con materiales de la zona, puedo hacerlo que en 2 horas. Entonces, ese otro tiempo que me queda, puedo dedicarme a dar un valor agregado a un producto que tenga ahí en la finca, porque sabemos muy bien que en el sector agropecuario no solo se tiene un rubro, se tiene diferentes rubros, se tiene, pongamos un ejemplo, en bovinos, se tiene porcinos, la parte avícola también de gallinas también del campo. Posteriormente se tiene ciclo corto, como maíz, arroz, en la parte trópica. Y posteriormente también se tiene ciclo perenne, café, cacao, el tema. Entonces, es una finca agrodiversa y podemos dar valor agregado a un producto que estemos, puede ser producción láctea, démosle un valor agregado, hacer un yogur, hacer un queso, eh, y posteriormente buscar el mercado. ¿Cuál es el perfil de un extensionista? Menciona que el perfil del extensionista debe tener capacidades como aprender a aprender, comunicarse, convivir, toma de decisiones, expandir sus capacidades para gestionar, resolver problemas, satisfacer necesidades individuales y sociales. Yo desde el inicio les manifestaba todo esto que se puede hacer como extensionista. Resolver problemas. No tenemos energía eléctrica, ¿dónde podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Hagamos un oficio a CENET para que posteriormente se haga un proyecto para esta comunidad principalmente y llegue la energía eléctrica, obviamente, que a veces piden la contraparte en la comunidad que los productores también colaboren con mano de obra directa hacia el proyecto. Entonces, por ahí guiarlos mediante un oficio, llegar ante el señor gerente de esta empresa pública y buscar un proyecto para esa comunidad. Entonces, eso se llama gestión del extensionista hacia los productores. Está resolviendo un problema mediante la gestión ante la institución pública que puede resolver ese problema.
satisfacer las necesidades individuales y sociales de ese sector que fue asignado el extensionista, el técnico, en este caso, y apoyar al sector agropecuario. También el rol de la extensión rural, ayudar a las familias rurales a identificar sus problemas, a conocer las potencialidades en la finca, reforzar las actitudes positivas en cuanto a la adopción de mayores formas de aprovechamiento de los recursos existentes en la unidad productiva. Es el uso de las herramientas, facilitar la transmisión y la adopción de tecnologías que permiten dar solución a los problemas que más se presentan en el medio rural. Justamente lo que les manifestaba. Esa actitud positiva también. Hay gente que tiene una actitud positiva al 100%. Recuerdo de un productor que tenía en su finca, tenía la parte piscícola, tenía la parte de cacao, CCN 51, recuerdo, y le ponía un positivismo a su unidad productiva agropecuaria, en el cual posteriormente tenía una unidad productiva de ganadería, tenía bancos forrajeros, y le apostaba a su producción. Posteriormente daba valor agregado a su producción primaria, hacía queso, vendía en su comunidad y tenía diferentes ingresos económicos. Tenía ingresos económicos de la producción de cachama, tilapia, tenía producción, ingresos económicos del cacao, tenía ingresos económicos de la producción láctea de los bovinos principalmente, mediante un valor agregado del queso. Entonces, esa actitud positiva de ellos hay que eh, ayudarles con un granito de arena que se denomina, guiándolos con una nueva tecnología. O puede ser el caso que también hay empresas privadas que también llevan tecnología, se puede engranar en institución pública como institución privada, engranar nuevos conocimientos, coordinar acciones que se denomina a nivel institucional, posteriormente llevarle al técnico especialista en ese campo de la empresa privada, hacer un día una visita de finca, obviamente con la empresa privada en conjunto, y llevar esa nueva tecnología, ese nuevo conocimiento hacia el productor, a esas personas que son positivas al 100%. Principios de la extensión rural. Extensión es un proceso educativo, se basa en producir cambios de las actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas de las personas. Justamente lo que les decía, el cambio de actitud. Al inicio, obviamente que van a tener muchos productores una actitud negativa, que sí, que no creo, ingeniero, doctor, pero esa actitud que tiene el productor hay que irla cambiando, hay que irla mediante el conocimiento, mediante muchas veces las experiencias en otras unidades productivas agropecuarias, ese conocimiento impartible, mire, lo conoce a tal persona, sí, mire, con él hicimos este trabajo y hemos mejorado la producción, ¿qué le parece si hacemos con usted? Implementemos en su finca. Entonces, esa actitud negativa siempre pasarla a que sea positiva. Conocimientos, habilidades, destrezas de las personas que están, como les decía, 15, 20, 30 años en el sector agropecuario. Tienen mucho conocimiento, pero hay que, como se dice, eh, cambiarles del chip y dejarles información. La extensión es ayudar a las personas a descubrir lo que tienen en su entorno y a utilizarlo de la manera, de mejor manera. Entonces, un ejemplo, muchas veces tienen producciones que ya cumplieron su ciclo de producción. Pongámosle el ejemplo un ejemplo de café, y ya culminó su ciclo de producción. Pero podemos utilizar principalmente la leña de ese cultivo que ya terminó su ciclo de producción. Muchas veces podemos también cosechar agua. eh, entonces, ese conocimiento, dejarlo implantado en los productores. Vea, cosechemos agua. ¿Cómo se hace eso, ingeniero? Ya le explicamos, hagamos esto, vea. Entonces, dejarle nuevos conocimientos implantados en las unidades productivas de agro. Extensión es un trabajo se usa métodos democráticos, se debe alcanzar a toda la población sin discriminación, consideraciones de raza, credo, política, posición social o intelectual. Extensión es respetar los valores culturales de las personas con quien trabaja, respetar las tradiciones, es también respetar los valores culturales. Un ejemplo, si es que ingreso a una
nacionalidad quichua. Tengo que respetar los valores, las tradiciones que ellos tienen. Entonces, y yo en ese caso voy a aprender eh, cómo es el comportamiento de las personas de las nacionalidades y compartir el conocimiento que tengo, obviamente, absorber conocimiento de nacionalidades, principalmente, si me designan a ese sitio. Entonces, tengo que siempre respetar esa posición que tiene. El, Principalmente, el extensionismo es respetar valores, estamos en ese tema. La extensión es trabajar con toda la familia, la considera como unidad, permitiendo hacer un triángulo familiar de trabajo, producción agrícola, actividades de hogar y grupos juveniles. ¿Qué significa esto? Eh, yo he recorrido el campo y según la estadística, en el campo están quedando solo personas adultas mayores, como se denomina actualmente, el adulto mayor, del 70 al 75% encontramos familias que solo están quedando familias, encontramos, como anteriormente se decía, ¿no? Abuelitos, pero el término ideal sería adulto mayor. Entonces lo que queremos es, si trabajamos con familias que trabajar con papá, mamá, hijo, los jóvenes, ese cambio generacional que se denomina, que el joven se quede en el campo. ¿Y cómo se queda un joven en el campo? Viendo cambios, cambios de la finca, cambios de producción, de productividad, se va a quedar en el campo, haciendo análisis de costos. Un ejemplo, ¿cuánto me cuesta producir un litro de leche? ¿Cuánto me cuesta producir una hectárea de cacao, de café, de maíz, de arroz? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Desde cuántas hectáreas es rentable hacer un ciclo eh, de cultivo de maíz, de arroz, de café, de cacao? ¿Cuántas hectáreas es rentable? Entonces, ese trabajo hay que hacer con ellos. Mira, si estamos hablando de café o de cacao, desde las 3 hectáreas hacia arriba, tiene rentabilidad. Si hablamos eh, de ganado de carne, mínimo 60 al año. Entonces, le saquemos costos, cuánto te va a quedar, y ahí se va a incentivar el joven a quedarse en el campo. Si hablamos de pollos, de 500 hacia arriba te va a estar rentable. Pero si vas a producir 100 pollos, bueno, va a ser como soberanía alimentaria. Pero si tú quieres ganar mínimo de 500 pollos hacia arriba, entonces eso hay que incentivarlo a los jóvenes para que se queden en el campo. Y viendo que obviamente que el padre vaya mejorando en construcciones, eh, acceda a un crédito principalmente, con ese crédito invierta en nueva tecnología, invierta en nueva genética, invierta en una nueva semilla con más producción, obviamente un híbrido de alta producción, si hablamos de maíz, de arroz. Entonces, eso es lo que queremos, que el joven se quede en el campo, no vaya a las grandes ciudades, se quede en el campo, pero viéndole que su unidad productiva agropecuaria es rentable. Posteriormente, extensión para tener éxito es apoyarse con los líderes locales. Esto estimula su formación y capacitación. ¿Qué manifiesta esto? Líderes locales. Siempre que vayamos a hacer un abordaje de un proyecto o programa, en primera instancia es trabajar con ellos, los líderes locales. Ellos conocen el entorno de su comunidad, principalmente. Tienen un poder de, principalmente, el poder sería en este caso de llamamiento o un poder que se denomina eh, comunicacional, en la cual se hace un lanzamiento por medio de ellos, una convocatoria. Otro término sería, tienen un poder de convocatoria en la cual el productor va a asistir hacia las capacitaciones que se va a dar por medio de una institución pública o de una empresa privada hacia la localidad. Importancia de la extensión rural. Sustenta en desarrollar las capacidades de los productores y sus familias para que estén debidamente capacitados y estimulados a adoptar tecnologías de producción basadas en la utilización racional de los recursos disponibles en sus propias parcelas, es decir, en la naturaleza educativa y sus aportes, capacitaciones para el desarrollo de las personas. Eso sería la importancia en el sector de la extensión rural. El extensionista y promotor rural. ¿Qué es un extensionista y qué es un promotor? Para hacer un poquito un análisis ahí.
extensionista es una persona encargada de enseñar y capacitar de forma permanente las gestiones de desarrollo rural, caracterizada por favorecer la realización de procesos de desarrollo rural con relación y comunicación recíproca, horizontal y constante con la comunidad. El promotor es una persona que conoce la problemática de la comunidad, colabora, emprendedora, innovadora, con capacidad para investigar y enseñar a otros, que aplica tecnologías ajustadas o adecuadas a sus necesidades. Entonces, esa es la gran diferencia entre extensionista y un promotor. Funciones del extensionista rural. ¿Cuáles serían las funciones de un extensionista rural? Fomentar la iniciativa propia del grupo, en primer lugar. En segundo, facilitar la información entre los diferentes promotores y grupos locales. Apoyar a los promotores en la planificación, organización y ejecución de actividades, seguimiento y evaluación de un proyecto o programa a nivel institucional o puede ser a nivel de empresas privadas, educación de adultos, proporcionar herramientas metodológicas de transferencias, elaborar materiales didácticos para la capacitación, informar sobre la evaluación de los procesos de transferencia, evaluación de los resultados. Entonces, esas serían las funciones de un extensionista rural. Obviamente, cuando se hace un cierre de un proyecto, te van a pedir resultados, como que el proyecto se cumplieron o no se cumplieron las metas establecidas dentro del proyecto. Eh, Obviamente que estamos trabajando con adultos. No es lo mismo trabajar con niños de una escuela que trabajar con personas que ya están formadas, con conocimientos adquiridos, como decía, con la experiencia de los productores. El productor tiene mucho conocimiento, como decía en otra ponencia, los productores al extensionista, al promotor, siempre lo van a probar a ver si sabe, tiene conocimientos sólidos en la parte pecuaria, en la parte agrícola, lo van a probar con preguntas y posteriormente el técnico tiene que responder obviamente con lógica, con el conocimiento adquirido en su universidad y la experiencia adquirida en diferentes instituciones públicas o privadas a nivel como profesional. Siempre lo van a probar. Y posteriormente, obviamente, que el productor va haciendo amistad. Al inicio no hay mucha amistad por el tema que es nuevo. Si tenemos un proyecto, muchas veces van rotando técnicos de parroquia en parroquia, de cantón, van haciendo movimientos como un tipo ajedrez, como una tabla de ajedrez principalmente. Va llegando otro técnico hacia esa comunidad, hacia esa parroquia, un nuevo técnico. Al inicio para romper el hielo es bien duro llegar hacia los productores, pero ya con el tiempo lo van conociendo, eh, se va haciendo una amistad hacia los productores, se les apoya en todo proceso, de acuerdo al alcance de los extensionistas, con el conocimiento adquirido, como decía anteriormente, a nivel institucional, ese conocimiento impartir hacia el productor. Y también se aprende muchas cosas del campo. Un ejemplo, siempre doy este ejemplo, que había un productor que no utilizaba antibióticos para hacer lavados a nivel de úteros por retenciones placentarias. Él utilizaba plantas especialmente, hacía sus infusiones, posteriormente hacía sus lavados intrauterinos y tenía éxitos sin aplicación de antibióticos y obviamente que no hacía gastos innecesarios en sus producciones. Entonces miren ese conocimiento que se puede adquirir en el campo de la experiencia de ellos que tienen en la parte agrícola, en la parte pecuaria, muchos años, como se dice en el campo, labrando la tierra, manejando en sí el ganado, manejando la parte piscícola, manejando la parte porcícola, la parte también avícola, la parte, si fuera el caso, de especies menores también, de acuerdo a al lugar que estemos trabajando. Características del extensionista: capacidad de comunicación, aprender a expresarse y escuchar, lograr empatía con las personas, mediador ante conflictos también. Muchas veces toca ser como un juez de paz internamente, si es que hay un conflicto, ser un mediador internamente en la comunidad.
responsable debe de cumplir con los compromisos adquiridos en la comunidad. Un ejemplo, si yo digo que voy a llegar el 4 de mayo del presente a las 10 de la mañana, tengo que llegar 9:30 de la mañana, media hora antes si es posible, porque tengo que ser responsable y dar cumplimiento a lo que digo. Digo, 10 de la mañana tengo que estar media hora antes ahí, porque la gente en el campo es puntual, está esperando al técnico que vaya. Puede ser de cualquier institución. Ellos saben, tienen la convocatoria respectiva, el líder comunitario les dice la convocatoria, o el presidente de la comunidad, entonces están esperando al técnico. Por obras circunstancias puede pasar un evento adverso a nivel de vía, eh, puede ser que le pasó algo al técnico, obviamente deberíamos comunicarnos con el líder comunitario, con el presidente de la comunidad. Me pasó esto, estoy viajando, eh, pero comunicar. Entonces, eso se refiere a ser responsable, respetuoso con las creencias y tradiciones culturales, respetar, como decía, en una nacionalidad, respetar la cultura, las tradiciones que ellos tienen. Entonces, mejor absorber conocimiento de esas culturas, de esas tradiciones que tienen en esas nacionalidades. Tolerante, con opiniones contrarias o diferentes. Bueno, si un productor opina, tiene ese conocimiento, tenemos que ser tolerantes, eh, decir, sí, está bien su respuesta, justamente esa es la respuesta. ¿Qué opina otro productor? Hace la mano. Entonces, ese productor va a tener otra opinión, pero nosotros como extensionistas nunca podemos decirle, mire, su respuesta estuvo mal, porque el productor obviamente se va a sentir mal. Si su respuesta está bien, ser tolerante, también ser posteriormente también sensible, eh, sensible con la problemática, las necesidades de la comunidad. Como le decía, si tiene la comunidad tiene una necesidad de agua, pongamos el ejemplo, ¿cuál tiene la competencia en agua? El municipio, ¿no es cierto?, tiene la competencia. Hablemos con un concejal, ya, invitamos un oficio, el concejal por medio del consejo se pueden reunir, elevar hacia el alcalde la problemática y posteriormente qué planificación para el año subsiguiente apoyen en el tema del agua potable. Puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces, podemos aportar mucho en el sector rural mediante el conocimiento y mediante un oficio, mediante unas reuniones y colaborarles también a las necesidades que tengan la comunidad. Actitud positiva para concretarla en acciones con resultados exitosos. Siempre hay que ir con actitud positiva, como si se haga a ganar. Es como para ser extensionista también al inicio es bien duro, porque pararse ante un público es bien difícil, pero con el tiempo es como se dice en el campo, te lanzas al ruedo, toca lanzarse, al inicio es bien duro, y los jóvenes, obviamente, es un proceso de aprendizaje también que se denomina como extensionista, pararse, dirigirse al público, posteriormente hacer la capacitación respectiva, las preguntas, posteriormente dar a conocer cuál es el programa, sus beneficios, pues lo que les he estado nombrando, cómo se puede aportar, las competencias, cómo podemos formar una asociación, cuáles son los requisitos, si es posible, si tenemos ese conocimiento, posiblemente darle un acuerdo ministerial, si fuera el caso. Entonces, esa actitud positiva, llegar con ellos a ganar. Funciones del promotor, justamente, capacitar y autocapacitarse en metodologías, promueve el intercambio de experiencias, promueve la aplicación de tecnologías, apoya los procesos de experimentación comunitaria, brindar apoyo logístico para las distintas actividades. Eso serían las funciones de un promotor. Características del promotor: motivar, justamente, entusiasta, dinámico, mejorar las condiciones de vida, poseer el prestigio de la comunidad, compartir y ayudar, tiene espíritu de solidaridad. Esa solidaridad tiene que tenerla un promotor, ser solidario, compartir también eh, un ejemplo. eh, Miren, necesitamos ayuda humanitaria para esta persona. Vea, ¿qué le parece? Hagamos, ese me viene a la idea ahorita. ¿Qué le parece? Hagamos una rifa, o no tenemos plata para los boletos.
hagamos una cosa. En cada reunión que tengamos, hagamos un aporte de 50 centavos por cada reunión. Posteriormente, ese dinero le apoyamos al joven que esté necesitado. O, un ejemplo, comprémosle a un productor un ternero, un torete, una vacona, posteriormente la rifamos, le cancelamos al, al productor, pongamos el ejemplo, 500, 400, 500 dólares, un promedio en dólares. Posteriormente, vendemos boletos, sacamos $1000 de los boletos, tenemos 600 dólares más, un ejemplo que sea la ayuda a la persona que esté necesitada de 500 dólares. Miren, ayudamos con 500 dólares hacia esa persona, nos queda 500 dólares interna ante el grupo que estamos trabajando. Ese dinero lo podemos utilizar también para un evento, en este caso, otra ayuda social, o muchas veces podemos hacernos un banco interno, posteriormente ese dinero prestarse, eh, puede ser sin interés, y bueno, nos estamos ayudando internamente también con un banco solidario. Entonces, miren, esa es la solidaridad interna entre los productores. Pueden hacer muchas cosas estando trabajando con los productores, sean productores independientes o personas naturales, como se denomina en el campo, o personas que tengan una vida jurídica. Siente simpatía por su gente y se identifica con ella. Bueno, yo me identifico al 100% con ella porque también se viene del sector agropecuario, se ha venido también de la parte pecuaria, muchos años en la parte pecuaria. Entonces, yo sí tengo identificación, simpatía con la gente en el sector agropecuario, porque se viene del sector agropecuario, desde que me acuerdo. Entonces, se conoce la vivencia desde joven, cómo se vive en el campo. Se sabe que la vida en el campo es bien difícil, pero mejorando condiciones, dejando la huella del conocimiento posteriormente. Con ese conocimiento, como decía, la gente puede ir cambiando, mejorando sus condiciones de vida, con un ingreso económico, y lo que buscamos es eso, que mejoren las condiciones de vida en el sector agropecuario, respetuoso de su cultura y la de su gente. También, como les decía, que en los proyectos actualmente se está hablando de género. La idea es que un proyecto tenga equidad de género. Como se observa ahí en Centroamérica también hay asociaciones solo de mujeres que se dedican a dar valor agregado, eh, y, en el sector agropecuario. La idea es que en un proyecto también llegue a ser 50-50. ¿Qué significa esto? Que la participación de la mujer también llegue a un 50% y la participación del hombre un 50%. Eso se está buscando actualmente en los proyectos, la equidad de género que se denomina, que la mujer también se integra a los proyectos mediante ese conocimiento que tiene en el sector agropecuario. Tiene mucho conocimiento, pero al final del proceso no es valorada porque no tiene un pago, que sería un básico, un ejemplo, puede ser el caso, no es valorada en las unidades productivas agropecuarias. Y lo que buscamos también es eso, que también aporte con su nuevo conocimiento, posteriormente también sea valorado económicamente. Las técnicas de comunicación en la extensión rural es un conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras a lo que se piensa. Proceso de comunicación. Comunicación es un diálogo entre dos o más personas mediante el habla, la escritura o los signos, en el cual todas las participantes tienen igualdad de derechos para expresarse, de igualdad de deberes para escuchar y respetar la opinión de otros. Yo ya les decía esto, si una persona opina, obviamente con algo de lógica, tenemos que decirle que la opinión de él estuvo excelente, que alguien más quiera participar con una respuesta, y siempre las respuestas van a ser válidas. La opinión de otros tiene que ser válida dentro de una capacitación, porque ellos tienen conocimiento, tienen mucho conocimiento. Muchas veces se le denomina conocimiento empírico, obviamente, pero ese conocimiento hay que pulirlo y posteriormente darle a conocer que podemos ir mejorando mediante nuevas tecnologías que debemos dejarles para que posteriormente con esa tecnología, con ese nuevo conocimiento, mejore su unidad productiva agropecuaria. Los elementos de la comunicación. En todo proceso de comunicación intervienen los siguientes elementos: fuente, mensaje, canal, receptor y efecto.
principalmente, en la cual, eh, siguiendo todo este proceso, al final lo que buscamos es que exista un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que mediante la comunicación del emisor hacia el receptor y ese canal de comunicación llegue el mensaje al 100%. ¿Cuál sería el mensaje? La nueva tecnología que se está dando a conocer mediante un programa, un proyecto de cualquier institución. Lo que buscamos con esto, eh, y posteriormente ir retroalimentando con nuevos conocimientos, con nueva biotecnología que actualmente tenemos, eh, con IATFs, con inseminación artificial, en el tema también de mejoramiento genético. Entonces, todos esos procesos que se viene dando, ¿por qué debería hacerlo esto el producto? Porque tiene ventajas, obviamente, en mejorar qué, mejorar, pongámosle la parte pecuaria, un ejemplo, eh, eh, hablemos de precocidad, que tenga ganado o destetos más precoces, un ejemplo, que tenga mayor producción de lactancias, mayor número de litros por vaca día, podemos ir haciendo doble ordeño, mejorando las construcciones. Entonces, lo que buscamos es que ese conocimiento del productor, al final de la línea del tiempo, mejore ingresos económicos. Aquí a detalle, que nos dice, fuente de emisor es la persona o organización que codifica el mensaje y lo transmite al receptor a través de un canal. El mensaje, contenido de la información que se envía en un conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor para que desea transmitir hacia el receptor. El canal, vía a través del cual se transmite la información estableciendo conexión entre emisor y receptor. ¿Cuál es el receptor? La persona o organización al que se destine el mensaje. La retroalimentación es la respuesta que da el receptor al mensaje que le envía el emisor. Entonces, eso es para seguir ese proceso, llegar del emisor hacia el receptor. Los principios de una buena comunicación también. Los seres humanos necesitamos comunicarnos constantemente con nuestro entorno. Una mirada, un gesto, una frase, todo es comunicación. Por ello es fundamental conocer las reglas esenciales para tener una buena comunicación y que nuestro mensaje sea recepcionado y entendido. Para lograr una buena comunicación entre las personas es necesario tener presente que debemos utilizar y respetar ciertos principios básicos en la comunicación. Los cuatro principios básicos son los siguientes. Principio de cantidad. La comunicación debemos ser claros y precisos. Siempre debemos comenzar de lo general a lo particular para no perder la secuencia y la relevancia de la comunicación. Principio de la cualidad. Cuando nos comunicamos, la información entregada a otra persona debe ser verdadera y comprobable. Los juicios de valor o las creencias deben ser dejadas a un lado. Al desconocer sobre un tema o consulta, en una conversación se debe mantener ante todo la honestidad para no crear falsas expectativas o no confundir al receptor del mensaje con comentarios fuera de lugar. Principio de la relevancia. Aportar la información relacionada con el tema que se discute, lo que estimula el interés del receptor. Principio de la modalidad. Utilizar expresiones claras, motivantes y excelentes de ambigüedades. Además, para mantener una buena comunicación es necesario contar con una actitud cortés. Asimismo, las personas deben potenciar las habilidades sociales enfocándose en la comunicación verbal, no verbal y los elementos paraverbales. Entonación, las pausas, los énfasis. De esta manera podemos asegurar que en el momento de comunicarnos no se produjeran malos entendidos. Las técnicas de expresión verbal. La expresión verbal es una capacidad innata de la persona. Está íntimamente relacionado con la capacidad de razonar y articular para explicar lo que nos rodea mediante la utilización de métodos tales como expresión, entrevista, charla, simposio, conferencia, foro, asamblea, debate, seminario, mesa redonda, entre otros. Entre las características que deben considerarse para una buena comunicación verbal están, como se observa aquí en la presentación, emisor, mensaje y receptor. Justamente lo que estábamos observando en primera instancia, se define el mensaje, se codifica el mensaje, se transmite la información, se recepción del mensaje,
codifica e interpreta el mensaje. Eh, entonces ese sería el proceso a seguir en esta técnica de expresión verbal. La voz también es importante, debe tener calidad humana, es tan importante como el contenido que se transmite. Un mal empleo podría dificultar la comprensión del mensaje del receptor. Dicción debe tener un buen dominio de idioma e involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, lo cual es necesario para la comprensión del mensaje. Emotividad, proyectar sentimientos o emociones acordes al tema. Igual, el mismo emisor mensaje receptor, buena comunicación, y hacia abajo, la charla como técnicos de expresión verbal. Como se observa ahí, el promotor, facilitador, principalmente, está dirigiéndose hacia un grupo de personas, hacia productores principalmente, dando a conocer, puede ser al inicio del arranque de un proceso, la intervención de un programa, de un proyecto, en la comunidad, en la parroquia, en el cantón o en la provincia, o a nivel nacional. Entonces, en primera instancia es la comunicación de un proyecto que va a llegar hacia la comunidad y al inicio también dar a conocer cuáles son las reglas claras, cómo se va a trabajar, principalmente a quién va dirigido, personas naturales, personas jurídicas principalmente, cómo van a ser las reuniones, reglas claras del juego que se llama principalmente. Técnicas de expresión escrita. La expresión escrita consiste en exponer por medio de materiales escritos de forma ordenada cualquier pensamiento o idea a través de murales, folletos, manuales, guías, volantes, afiches, mantas, pancartas, cartas, entre otras. Entre las características que deben considerarse para una adecuada comunicación escrita están claridad, es cuando se expresa lo que se requiere con palabras necesarias, del modo que se entienda. Concisión, estructurar bien el texto de modo que sea comprensible. Originalidad y coherencia, que despierte el interés, como se observa ahí en la presentación, técnicas de expresión escrita. Lo que nosotros necesitamos es despertar el interés del sector agropecuario. ¿Cómo? Con las nuevas tecnologías. Como decía al inicio, saquemos costos de producción, cómo te está yendo en tu producción, sabes cuánto estás gastando. La verdad que no, ingeniero. Eh, Tiene facturas de las compras. Hagamos un ejercicio. ¿Cuánto ha gastado? Eh, ¿En cuánto vende? Y posteriormente sacar el beneficio costo. A ver, ¿cuánto, por cada dólar invertido, cuántos centavos está ganando? Entonces, eso le despierta interés al productor. Mira, dice, ingeniero, he estado perdiendo. ¿Por qué estoy perdiendo? Porque estoy haciendo un mal manejo agronómico de mi producción, puede ser de ciclo corto o de ciclo perenne. ¿Cuántas hectáreas tiene? Pero verá que para ser rentable necesitamos tener mínimo de 3 hectáreas hacia arriba. ¿Por qué, ingeniero? Porque ahí es el punto de equilibrio en el cual nos da las unidades. Eh, Hasta aquí me dice que no, ni gano ni pierdo, como se dice en el campo, estoy tablas. Entonces, desde aquí hacia arriba, usted va a ganar, pero con términos que ellos vayan a entender, obviamente, con términos morochos, como se dice en el campo. Mire, hasta aquí usted no gana. De aquí hacia arriba, si tiene más unidades de producción, eh, va a ganar. Entonces, se incentiva el productor, dice, bueno, ahora sí, ayúdeme con un crédito, ingeniero, voy a sembrar 10 hectáreas porque tengo el terrenito ahí que necesito sembrar más maíz. Entonces, esa integración del conocimiento del productor con el conocimiento del técnico, del promotor o del extensionista, eh, unirlas, engranarlas y posteriormente mejorar esa condición en el sector agro. Técnicas de expresión corporal, es importantísimo también. Muchas veces el manejo de manos, una mirada fija también. La expresión corporal consiste en la utilización de cuerpo para expresar diferentes tipos de ideas, cuestión tales como la postura, el modo de sentarse, caminar, de vestir, como de hablar con otra persona, implica cierta expresividad corporal que es particular y única para cada persona y que puede incidir en la comunicación. Debe reunir al menos las siguientes características. Como se observa ahí en la presentación, el extensionista está haciendo un manejo de manos en el cual y una mirada fija hacia los productores.
Entonces, muchas veces el movimiento de manos también juega un papel importante cuando se está dirigiendo hacia, en este caso, hacia el público del sector agropecuario. La emotividad es útil para expresión de seguridad, incorporar emociones de acuerdo al contexto, preocupación, alegría, tristeza, imprimir énfasis en un mensaje, coherencia, relación lógica con lo que se transmite, energía y dinamismo para transmitir entusiasmo, energía y dinamismo igual, eh, gastos, los gestos que comprometen la transmisión del mensaje verbal, cuidar el uso de las manos, la expresión de la cara, ya que puede transmitir mensajes negativos. Entonces es importante contacto visual, dirigirse con las personas haciendo contacto con la mirada para inspirar confianza y seguridad. Ahí, como se observa, el gestor y ademanes son parte de una de las técnicas de expresión corporal. Entonces es importantísimo también, muchas veces manejo de manos, confianza del capacitador hacia los productos. Y aquí justamente entrando ya a materia de diagnóstico rural participativo, DRP que se denomina, el DRP es un conjunto de técnicas y herramientas que permite que las comunidades hagan sus propios diagnósticos y de ahí conciencien y autogestionar su planificación y desarrollo. De esta manera, los participantes puedan compartir experiencias y analizar su conocimiento a fin de mejorar sus habilidades de planificación y acción. El DRP pretende el desarrollo del proceso de investigación desde las condiciones y posibilidades del grupo, meta, basándose en sus propios criterios y conceptos de explicación de ideas para sus propios participantes, analicen su situación y valoren las distintas opciones para mejorar. Los objetivos del EP, ¿cuáles son? Es apoyar autodeterminación de la comunidad a través de la participación y así fundamentar un desarrollo sostenible. Las características, ¿cuáles son? Es un proceso de búsqueda y recolección de datos que apunta a incluir las perspectivas, necesidades e intereses de todos los grupos involucrados, integrados por hombres y mujeres rurales en la solución de los problemas. Reconoce conocimiento local. Las ventajas, ¿cuáles serían? Pone a los planificadores técnicos o promotores en contacto directo con los miembros de la comunidad y viceversa. Todos participan durante los procesos de diagnóstico. Los miembros de la comunidad, mujeres y hombres, pueden intercambiar y verificar información. Las técnicas del diagnóstico rural participativo se representan muy bien para identificar aspectos específicos de género, facilita la participación, genera y promueve información desde la perspectiva local. Determinación de los participantes también, quienes participan, los miembros, hombres y mujeres de la comunidad que participan como expertos sobre las condiciones de vida de área en estudio. Normalmente ellos conocen mejor su realidad. El equipo técnico que facilita el DRP, ellos dependen de los otros participantes para obtener la información precisa. Otros profesionales de extensionistas y promotores. Los métodos y técnicas de capacitación también es importante. Los métodos y técnicas se refieren a las diversas formas que extinten para planificar, organizar, ejecutar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje de manera que puedan ser alcanzados los objetivos previstos en un programa, en un proyecto, como decía, es importantísimo. La capacitación, proceso de enseñanza, aprendizaje que tiene la finalidad de incorporar nuevos conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para contribuir a la búsqueda de soluciones de la problemática socioeconómica, ambiental o comunitaria. Se desarrolla a través de una adecuada comunicación utilizando como instrumento los diferentes lenguajes, oral, escrito, mímica, símbolos, lo que significa que una acción de capacitación tiene una dimensión esencial. No se trata de una práctica en lo que solo se habla, sino que se realiza el lenguaje que sea necesario o el que más nos convenga. ¿Cuáles serían los métodos? Son procesos sistemáticos establecidos para realizar una tarea de trabajo con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado, un plan estructurado que facilita y orienta el proceso de aprendizaje y pueden implementarse una o más técnicas. Los métodos principales de participativo y deben reunir algunas particularidades. Por ejemplo, los participantes aprenden haciendo cosas, participando y activándose. El denominado también el aprender haciendo, ¿no? Principalmente al inicio, según los proyectos, programas manifiestan que tienen que ser un 30% teórico,
y un 70% práctica. Otras especialistas manifiestan que sea 50-50. ¿Qué significa? 50% teórico y 50% práctico. Siempre la teoría es importantísima. Posteriormente la práctica viene de la teoría. Primero el conocimiento, posteriormente hacer la práctica. Por un ejemplo, si tenemos que hacer una parcela demostrativa, primero tenemos que explicar dimensiones, cuánto necesita de semilla, si es que va a ser con fertilizantes orgánicos, qué fertilizante utilizar, las unidades, y posteriormente hacerlo en el campo. Entonces, eso se llama el aprender haciendo. Los participantes son motivados a dar nuevas ideas. Los participantes motivados se sienten parte del proceso también. Los participantes facilitadores se capacitan mutuamente para encontrar respuestas mediante el intercambio de experiencias, reflexiones y de los ejercicios. La relación entre participantes y facilitadores son de colaboración. Las técnicas, ¿cuáles serían? Técnicas de capacitación individual, visita finca a finca o finca y hogar, ¿qué significa? Las visitas son elementos muy esenciales en la educación de extensión agrícola y provee de comunicación personal entre el productor y el agente de extensión, creando un ambiente donde ellos pueden discutir, intercambiar ideas y sin distracciones. Ello hace posible el conocimiento directo de los problemas de la gente rural y permite a la gente indicar soluciones adecuadas a la específica y particular en la situación de la familia visitada. Entonces, las visitas tienen los siguientes propósitos: establecer buena relación entre el técnico y la familia rural, dar recomendaciones prácticas al agricultor, planificar alguna actividad futura, así como demostraciones o reuniones, invitar a productor, algunos comunitarios, o participar en la planificación de actividades. Discutir la planificación de actividades, interesar a personas que no estén participando en las actividades organizadas para nuevas agendas de extensión. Ventajas de la visita a finca: es gran eficiencia para la introducción de nuevas prácticas de conocimiento sobre agricultores visitados. Introduce la confianza del productor hacia el técnico extensionista, permite al técnico ubicar líderes y demostradores, suministra material que puede ser útil de artículos de prensa, radio, circulares y reuniones. Tiene gran efecto e influencia indirecta, pues los consejos y sugerencias suministrados en una visita tienen que ser transmitidos a los vecinos y amigos. Provee técnicos de información en su fuente de origen sobre las actividades y problemas del agricultor, permite relacionarse con agricultores que se han alcanzado por otros métodos. Desventajas de la visita a la finca: demanda de gasto grande de tiempo al técnico o extensionista de campo, se puede producir malestar entre los agricultores visitados, existe el peligro de concentrar las visitas en las personas que atienden mejor al técnico o extensionista o en los más progresistas. Es posible alcanzar solo un porcentaje reducido de agricultores debido a la dispersión de los mismos. Posteriormente la entrevista. La entrevista se utiliza para recabar información de forma verbal a través de preguntas que propone el entrevistador. En este puede entrevistar a personas de forma individual o en grupos. Algunos prefieren el método de las otras técnicas. Por parte de la entrevista, ofrece al entrevistador una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía con un personal usuario con lo cual es fundamental. Preparación de la entrevista: preparar las preguntas que van a plantearse y los documentos necesarios. La organización, principalmente, fijar un límite de tiempo y preparar agenda para la entrevista. Psicología, puede ser elegir en un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor comodidad. Hacer una cita con la debida anticipación, sería una planeación. La condición de la entrevista: explicar con toda amplitud el propósito, el alcance del estudio, ser honestos, explicar la función propietaria como analista y la función que se espera conferir al entrevistado, imparcialidad, hacer preguntas específicas para obtener respuestas cuantitativas, hechos, evitar las preguntas que exijan opiniones interesadas, subjetividad y actitudes similares, habilidad, evitar el cuchicheo, como se dice, y frases carentes de sentido, la claridad, ser cortés y abstenerse de emitir juicios de valores, objetividad, conservar el control de la entrevista, evitando las divagaciones
y los comentarios al margen de la cuestión. Escuchar atentamente lo que se dice, guardándose de anticiparse a la respuesta, la comunicación. Determinación del tipo de entrevista. La estructura de la entrevista varía. Si el objetivo de la entrevista radica en cumplir información general, es conveniente elaborar una serie de preguntas sin estructura, como una sesión de preguntas y respuestas libres. Las entrevistas estructuradas utilizan preguntas estandarizadas en formato de respuestas. Para las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas para las respuestas abiertas permiten a los entrevistados dar cualquier respuesta que parezca apropiada. Pueden contestar por completo con sus propias palabras. Con las preguntas para respuestas cerradas se proporcionan al usuario en conjunto de respuestas que se pueden seleccionar. Todas las preguntas que responden se basan en el mismo conjunto de las posibles respuestas. Los análisis también deben dividir el tiempo entre desarrollar preguntas para la entrevista y analizar respuestas. La entrevista no estructurada no requiere menos tiempo de preparación porque necesita tener por anticipado las palabras precisas de las preguntas. Analizar las respuestas después de la entrevista lleva más tiempo con las que la entrevista estructurada. El mayor costo radica en la preparación, administración y análisis de las entrevistas estructuradas para la pregunta cerrada. La habilidad del entrevistador es vital para el éxito de la búsqueda de hechos por medio de la entrevista. Las buenas entrevistas dependen del conocimiento del analista, tanto de la preparación. Técnicas grupales, los talleres, es un evento que se da a un grupo de 10 a 30 en ese rango de personas sobre un tema específico, puede ser tanto teórico como práctico. Procedimientos para desarrollar un taller, se realiza la inscripción de los participantes por unas personas previamente seleccionadas como parte del equipo organizador del evento. Como punto número 2, oración a Dios y entonación al himno nacional, si se puede dar el caso. Palabras de apertura a cargo del productor o productora representante de la comunidad. Después continuar con la presentación personal de los participantes, incluyendo a sí mismo, de manera creativa y dinámica. El facilitador o facilitadora hacer saber el tema, el objetivo, la metodología del evento. Se inicia el sondeo del conocimiento con preguntas claves sobre el contenido del tema a tratar. Se provoca el diálogo e intercambio de experiencias entre los participantes. Pueden ser con unas 3 preguntas. Es recomendable que lo expresado por los participantes se escribe en papelones, pizarras o tarjetas o cartulinas, se pega en la pared para que este sea visible durante el evento. El día de campo también, método grupal en la que se muestran una o varias técnicas en una misma unidad productiva o en condiciones locales para mostrar resultados de tecnologías o prácticas agropecuarias, incluyendo demostraciones de uno o varios cultivos, especies o rubros. También permite el intercambio de experiencias. Pueden participar en el rango de 25 y 30 personas, por lo que en general duran medio día o un día. Es más usada en procesos productivos a nivel de fincas, principalmente. ¿Cuál sería el procedimiento para este proceso de un día de campo? Los miembros del comité llegan suficientemente anticipación a la finca, a la localidad, para revisar y arreglar los últimos detalles del evento. Como punto número 2, el comité da la bienvenida, indicándonos que se inscriban con las personas encargadas. Para tal fin, aquí se les pone una identificación que puede ser una cartulina, usando colores vivos. Esa serviría para organizar en grupos a los participantes para que circulen por las estaciones demostrativas tecnológicas. Posteriormente, cuando los participantes llegan, suelen visitar la parcela a lo que se va a mostrar. Si la presencia del guía no les limite, deje que ellos mismos descubran, practiquen, emitan opiniones de lo que se observan. Si les piden una opinión o una pregunta, contéstalas con sinceridad, así ellos sobran juzgar con anterioridad respecto a lo que ellos estén haciendo en sus fincas o su comunidad. El facilitador o facilitadora que conduce el evento inicia el programa dando una breve bienvenida y se solicita a un voluntario para que dirija la oración de Dios después del entorno nacional, si es posible. A continuación, le saluda con una bienvenida y menciona los propósitos del evento. El facilitador o facilitadora continúa con el desarrollo del programa, llamando a la persona que hará la información de lo que se trata el día de campo. Se continúa con la organización
de los participantes en el grupo pueden ser 3 o 4 grupos. Generalmente se relacionan con el número de estaciones a visitar. Un guía los conduce por el recorrido de todas las estaciones con una ruta lógica previamente elaborada. Como punto número 7, los grupos se distribuyen en estaciones. En cada una de ellas se espera un expositor, sea técnico, técnica o productor. Controlar los tiempos también de cada estación, información tecnológica mostrada. Es importante también controlar tiempos, principalmente. Controlar la disciplina para que se mantengan los grupos y no se dispersen, también es importantísimo. Finalmente, en la plenaria se escuchan opiniones y comentarios generales. Se hace una evaluación general en la que se reflexiona sobre los nuevos conocimientos. El almuerzo se lo realiza en la finca, donde donde existan o estén las comunidades para todos más adecuadas. El recorrido en la zona también es otra técnica, el intercambio de conocimientos entre productores en la apropiación de proyectos exitosos, una comunidad o de las tecnologías y prácticas agropecuarias y ambientales en las fincas. Su objetivo es que en el recorrido de la zona seleccionada se observe proyectos o demostraciones que generen intercambio de saberes, motivación, estímulo para que otras productoras y productoras se interesen para replicar en sus fincas y comunidades. Procedimiento para realizarlo: el equipo responsable del evento previamente al evento debe hacer un recorrido para revisar y seleccionar los sitios del proyecto finca, tecnologías y prácticas a mostrar. Posteriormente, el equipo define la ruta lógica a seguir con las detenciones para las explicaciones técnicas y o hacer demostraciones de prácticas. Aquí hay la planificación de todo lo respecto a materiales didácticos, logísticas y otras instancias más. La charla también es un evento enfocado a la orientación y recomendaciones puntuales para las personas de la comunidad, donde se exponen temas sencillos, duración 1 hora máxima, a los grupos limitados. Procedimiento para desarrollar una charla. Para la planificación de la charla se debe tomar en cuenta 3 principios fundamentales: la importancia, la coherencia, el énfasis según los objetivos y los contenidos del tema a tratar. Esto dependerá de los problemas, necesidad o demanda de la capacitación de los posibles participantes. ¿Cuáles son las posibles alternativas de solución al problema? Pueden ser preguntas que se puede hacerlas. ¿Cuáles son las experiencias exitosas en la solución del problema? Es decir, cómo lo hicieron. ¿Cuáles son los nuevos conocimientos para resolver el problema? También se debe consensuar con anticipación el tema, fecha, hora, lugar, local con los participantes, preparar la logística, arreglo del local, la convocatoria respectiva. Antes de iniciar el evento, el facilitador o facilitadora debe estar en el local tiempo antes de lo programado para revisar y ajustar detalles para el evento. Técnicas de capacitación masivas también. Los métodos de comunicación se basan en el sentido de la vista, al oído, solo los o combinados ayudan a superar la barrera de analfabetismo, apreciamiento, ventajas especiales. Por temas radiales también, tiene el carácter inmediato, por lo cual se programa radialmente, puede modificarse rápidamente para atender nuevas circunstancias, llega a un gran número de personas, permite a los oyentes de las áreas más alejadas llevar la radio consigo, aun cuando no haya energía eléctrica, transmite el calor de la voz humana y supera las barreras del analfabetismo también, con que tropiezan los medios impresos. Las extensionistas consideran que el radio da enormes resultados a nivel local en la difusión de problemas locales. Televisivas. A efectos didácticos existen 2 tipos de medios televisivos. El primero y más familiar son las emisiones televisivas abiertas, en las que se transmiten programas de toda gran zona geográfica. El segundo se llama televisión de circuito cerrado, que consiste en una señal de video que pasa por un video o disco compacto, que por un cable o pasa a uno o más monitores, principalmente utilizando cursos de capacitación. Medios auxiliares de técnicas también de capacitación, como pueden ser papelotes, un bloque de papel donde se construyen mensajes breves, no sature los materiales de textos, usar tipos y tamaños. También se puede utilizar pizarras, rotafolios, materiales impresos y medios reales. Planificación de la capacitación también es importante. La planificación de la capacitación es importante porque representa una etapa medular en un proceso de extensión, pues a partir de ella
es que se hace efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje orientada a la búsqueda de soluciones de una problemática de una comunidad en el ámbito rural. El proceso de la planificación también, antes de la capacitación, se debe diseñar, planificar y elaborar materiales. Definición de la capacitación de criterios, identificación de la demanda de capacitación consiste en determinar a partir de una problemática, una oportunidad encontrada, la definición de los temas de capacitación, la planeación de la capacitación. Una vez definidos los temas, objetivos de capacitación, se procede a seleccionar al facilitador el método y la técnica de capacitación que dependerá de las condiciones y logísticas del tema tratado, del material educativo, el tiempo, el número de participantes, el lugar y la fecha. Durante la capacitación, cómo se ejecuta, diagnóstico del grado de conocimiento del tema de capacitación de los participantes, determinar las expectativas que se tienen en la capacitación, desarrollo de la temática, evaluación del proceso del contenido de capacitación. ¿Qué quiere decir al inicio? Se hace un diagnóstico del grado de conocimiento hacia los productores, cómo es el grado de ellos, qué tanto tiene conocimiento en esa temática. Posteriormente, determinar cuál es su expectativa de ese tema en particular. Posteriormente se hace el desarrollo y al final también se hace una evaluación, principalmente del proceso, con preguntas cortas al final de la presentación. Después de la capacitación, una mejora, un análisis del proceso de evaluación de la capacitación para mejorar los aspectos metodológicos, contenidos y técnicos. Bueno, se puede hacer una mejora en la próxima capacitación. ¿Qué les pareció? ¿Cómo puedo mejorar? Obviamente que ellos van a dar sus respuestas y se debe ir mejorando en cada capacitación. Siempre ir mejorando en la parte didáctica cuando se hace extensionismo rural. Bueno, aquí tenemos también los formatos para el diseño de la planeación, metodología del evento, tema, actividad, procedimiento, qué materiales voy a usar, el tiempo por cada actividad que vamos realizando. También tener un presupuesto, descripción, en qué unidades, cantidad, costo unitario y el total. Sería un ejemplo en papelotes, cuántos voy a utilizar, el precio unitario, precio total, marcadores, posteriormente hojas de papel bond, cartulinas, todo lo que necesito para hacer una capacitación. Entonces, importante también manejar el tema de presupuesto y la metodología del evento. Aquí también es importante la información general del evento, tipo del evento, título del evento, unidades responsables, participantes, fecha del evento, duración del evento, lugar de realización del evento, coordinador del evento, el facilitador también, posteriormente una hoja de participantes, nombre y apellido, número de cédula, hombre o mujer y la firma respectiva. Bueno, esto es importantísimo cuando se maneja proyectos porque son, ¿cómo sería en este caso? Eh, Al final del proceso van a pedir lista de participantes, fotografías obviamente, que se dio esa capacitación principalmente a los productores. Aquí estaría la guía, cómo sería el proceso de identificación, instrumentos, temas, cuál es el proceso a seguir ahí. Una guía se dirige a la ejecución del evento de la capacitación. Título evento, tipo de evento, unidades responsables, participantes, duración, objetivos, registro de participantes, evaluación diagnóstico, evaluación de eficacia, evaluación de adopción, temas, problemática de la maquinaria, puede ser un tema, ¿no? Escoger deterioro de la maquinaria existente, escasez de repuestos, insuficiencia de crédito para la reparación. Miren, ahí está tocando el tema de créditos. Los temas que se puede tratar, alteraciones de soluciones, tracción animal, el arado, la sembradora, demostración, características del arado, características de la sembradora, demostración, prácticas, adquisición de implementos, políticas de precios de créditos y créditos. Entonces, sería una guía que se rige en función de un evento de capacitación. Aquí miren también fotografías, cómo se hace una intervención a nivel del sector agropecuario. Aquí se está dando a conocer un programa, un proyecto que se interviene en las comunidades. Aquí también se está haciendo una capacitación a campo abierto, el aprender haciendo que se denomine. Aquí también con el tema metodológico,
en la cual se entrega también fotografías de diferentes especies de acuerdo al tema, principalmente en primera instancia para que revisen, conozcan qué se quiere implementar y posteriormente ya ingresar al campo. Aquí se está haciendo una capacitación también a campo abierto sobre lanzamientos para medir el tema de producción forrajera ante los productores. Acá primero el promotor, principalmente el capacitador, el extensionismo, primero enseña cómo se debe hacer la práctica, posteriormente se designa a personas naturales o jurídicas, principalmente si pertenecen a una asociación o no pertenecen, posteriormente para que ellos repliquen en la práctica y ese conocimiento adquirido queremos que repliquen a nivel de fincas y se aplican en su finca. Puede ser el caso que esté pasando un vecino y le pregunte, ¿no? ¿Qué está haciendo? Bueno, yo estoy asistiendo a este proyecto, aprendí esta nueva tecnología y estoy aplicando en mi finca. Y se va a interesar, pues, el vecino. ¿Qué está haciendo? Yo aprendí esto, que se debe hacer tanto lanzamiento, se debe cortar, se debe pesar, sacar un promedio, después de hacer una proyección, puede ser a una hectárea o media hectárea, al área que tenga disponible, y saber la biomasa disponible por metro cuadrado. Y eso aprendería en esos cursos, sí, eso aprendí. Entonces, ese conocimiento adquirido, replicar hacia otro producto. Mira, acá también se está haciendo con una cinta de bovinos, cinta bovinométrica que se denomina, enseñándole al productor cómo tiene que pesar y principalmente para romper esa cadena de intermediación, como decía, sacar al intermediario y que vaya con un precio y peso justo hacia el consumidor final. Aquí estamos también con una asociación de un proyecto, eh, justamente intercambiando conocimientos eh, en un proyecto ganadero a nivel de una provincia. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Gracias por su atención y hasta ahí mi presentación y muchas gracias. Gracias, ingeniero. Ya puede finalizar con su presentación. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, gracias a las personas que estuvieron presentes en esta noche. De mi parte también agradecer a Capacitación Internacional Público-Privada por darme esa oportunidad de dirigirme hacia ustedes, principalmente en este programa, en estos procesos que son importantes para el sector agropecuario. Como les decía al inicio, ir cambiando ese conocimiento que tienen los productores, ir cambiando ese chip, ir mejorando y posteriormente, con ese conocimiento adquirido, que ellos mejoren sus condiciones de vida. Lo que buscamos con los programas y proyectos a nivel nacional, a nivel país de origen que estemos, es mejorar las condiciones de vida del sector agropecuario, pequeño y mediano productor, mediante las intervenciones de programas a nivel nacional en diferentes rubros, pues en la parte agrícola, en la parte pecuaria, principalmente en un proyecto se busca esto. Los indicadores es mejorar las condiciones de vida mediante nuevas tecnologías derivados en un programa o un proyecto. Entonces, de mi parte, agradecerles por esa atención de esta noche en este tema que es de suma importancia para facilitadores técnicos, extensionistas en cualquier programa o proyecto, o puede ser el caso en la parte que se puede dar también como personas naturales, hacer extensionismo a nivel del pequeño y mediano productor.
De mi parte, muchas gracias y buenas noches.